Capítulo 19. Preparación para el Armagedón espiritual. Habíamos recogido un material precioso para reflexiones detenidas en torno al milagro de la vida, no siempre valorado por las criaturas humanas, cuando están distantes de la fe religiosa, de los valores éticos y morales, de los compromisos con la realidad existencial. Durante toda la semana estuvimos visitando los grupos familiares que habían sido invitados para la reconstrucción de la nueva tierra y la felicidad de sus habitantes en el futuro, así como de aquellos otros que se habían comprometido espontáneamente cuando se dieron cuenta de que estaba ocurriendo la gran revolución del amor en el planeta querido. Volvimos a los hogares de Hermenegildo y Rosalinda, de Alonso y Eunice, y a otros más donde habíamos estado, en los que los procesos de reencarnaciones victoriosas se desarrollaban como se esperaba. El benefactor nos informó que en aquel reducto lóbrego, donde el crimen se había convertido en una constante y vivían nuestros hermanos espíritas cristianos, preservando el clima de paz a su alrededor, el mensajero que iba a renacer allí demostraría que el ambiente no es el único responsable del comportamiento del individuo, ya que, debido a su estado evolutivo, se destacaría en el futuro, siguiendo los hermosos caminos de la magistratura, para modificar el lúgubre paisaje del lugar, cambiando completamente su estructura social, económica y humana. Por otro lado, el hijito de Alonso y Eunice debería dedicarse a las ciencias médicas, para humanizar más esa doctrina, que viene sufriendo un gran irrespeto por parte de algunos de sus miembros, que se olvidan del juramento de Hipócrates, para hacer de ella una industria lucrativa, en detrimento de las vidas que se marchitan en abandono, lejos de cualquier sentimiento de compasión. Varios otros, de cuyo programa habíamos participado, estarían comprometidos con diversas áreas del conocimiento científico y filosófico, con la vivencia ética, especialmente en la política, a cuyo ministerio se dedicarían con dignidad, modificando los patrones de conducta vigentes y haciendo que se respeten las leyes constituidas, iniciando la labor por ellos mismos. Analizando que esa transformación se operaría en todo el planeta, podíamos prever un mundo sin las fronteras del odio, sin los separatismos étnicos, que siempre generaron combates despiadados, sin la miseria económica portadora de males incontables, y principalmente sin la miseria moral, que desaparecería dando lugar a nuevos conceptos en torno a los comportamientos. Mientras esa transformación no se realiza, aunque esté en franco desarrollo en todas partes, en las sombras de los guetos espirituales inferiores, los enemigos del bien urden ataques y traman venganzas odiosas contra las criaturas. En ese sentido, teniendo en cuenta que los espíritas sinceros son los nuevos cristianos, sin ningún irrespeto a tantos otros servidores del Evangelio de Jesús esparcidos en el mundo, así como ciudadanos honestos no vinculados a ninguna denominación religiosa, pero valerosos y dignos, las baterías de la maldad estaban siendo colocadas en su dirección. Es claro que también los individuos honestos y de sentimientos elevados no se quedaban al margen de la acción ignominiosa de esos infelices del más allá, por considerar los obstáculos a los objetivos que abrazan, a saber, la extinción del bien, las subyugaciones y vampirizaciones colectivas, como ya se pueden observar, sin embargo, en número más voluminoso, a la desventura y alucinación en los juegos de los placeres sórdidos. Con certeza, aunque las trampas perversas y las persecuciones incansables, nadie que se encuentre desamparado, a merced del mal, excepto cuando se permite espontáneamente la vinculación con esas fuerzas innobles. Nos detendremos especialmente en el área del movimiento espírita comprometido con Jesús y su doctrina, blanco primordial de determinados grupos de la Grey autodenominada como el mal. Acercándose a los médiums invigilantes, vienen inspirándolos a comportamientos incompatibles con las recomendaciones del Maestro Jesús y de los espíritus superiores a través de la codificación kardeciana, estimulándolos a espectáculos en los que la mediumnidad queda ridiculizada, como si fuera un adorno para exaltar a su poseedor. Concomitantemente fomentando pasiones serviles en los trabajadores apegados al socorro espiritual en las reuniones mediúmnicas, haciéndoles creer que están reencontrando seres queridos de otras existencias, que ahora les perturban los hogares y facilitan convivencias adúlteras en flagrante irrespeto a los códigos morales y a los del deber de la familia. La fascinación y la subyugación, que se inician discretamente y roban el discernimiento de muchos,
constituyen el juego de las entidades insanas, aprovechándose de las debilidades aún persistentes en la naturaleza humana. Además de estas acciones nefastas, trabajan por la desunión de los compañeros de la lucha espiritual, por la maledicencia y las calumnias bien divulgadas, como si estuvieran trabajando para señores diferentes y no para aquel que dio la vida en demostración insuperable de amor y de compasión por todos nosotros. En determinadas situaciones desencadenan enfermedades de difícil diagnóstico, ocultando su interferencia en los organismos debilitados y carentes de energías, llevando al abismo del desánimo a personas apegadas al deber y comprometidas con la fraternidad legítima. En el área de la caridad, movilizan a los discutidores que pierden el tiempo entre los conceptos de paternalismo y de promoción social, olvidados del socorro que normalmente llega tarde, cuando se aplican las horas en ociosidad mental y divagación intelectual. El Armagedón bíblico del Apocalipsis de Juan y de las tradiciones judeocristianas no se restringe solo a la estrecha franja del Valle de Megido o del monte del mismo nombre, cuando los ejércitos de todas las naciones se reunirían para la batalla final. Todo el planeta hoy puede ser denominado como el Valle de Jehoshafat, donde ya se libran las batallas de exterminio en las que el Señor de Misericordia será el vencedor de la impostura y de la perversidad. Legiones de dedicados misionarios del bien se movilizan en todas partes para atenuar las consecuencias de la imprevisión de unos, del desespero de otros. Y en el campo espírita, las advertencias de los mentores son continuas. No las entienden aquellos que se encuentran sordos para la verdad, distraídos para la renovación moral intransferible, volubles al compromiso asumido, porque autofascinados se convierten en modernos narcisos. Oportunamente, el doctor Silvio nos informó que se estaba programando un encuentro con un antiguo rabino judío victimado en los ya referidos terribles días del final del siglo XV en España, cuando de la expulsión de los no católicos de aquellas tierras. Ya conocíamos la sociedad espírita donde debería ocurrir la actividad de nuestro benefactor con el invitado espiritual Eliachim Ben Sadoc, que comandaba un expresivo grupo de asaltantes desencarnados, ahora dedicados a la campaña de exterminio de los discípulos de la tercera revelación judeocristiana. Para que lográramos el éxito deseado, los mentores en nuestra esfera de acción fuera de la Tierra delinearon cómo se daría el encuentro para el cual nos deberíamos preparar espiritualmente. Predispuestos a la labor y confiando en la divina misericordia, nos dirigimos al núcleo espírita, donde tuvimos oportunidades anteriores de estar. La institución dedicada al estudio de la codificación del espiritismo conforme a los austeros métodos utilizados por Allan Kardec, resaltando la labor en torno a la educación bajo todos los aspectos considerados, porque no solo está limitada a las criaturas reencarnadas, sino también a los desencarnados en su sufrimiento y en ignorancia de las leyes divinas, estaba en plena realización de su programa cuando llegamos. Las salas de estudios y de socorro fluido terapéutico se encontraban repletas de trabajadores serios y de necesitados de ambos planos de la vida. El salón reservado para las conferencias y simposios, así como para los pases colectivos, se encontraba con todos los lugares ocupados por personas expectantes y ansiosas por la palabra iluminada de la que sería instrumento el expositor de la noche. La movilización de los espíritus deseosos de comunicarse con los familiares era expresiva, así como de los individuos atormentados por problemas de diversa índole que se habían dirigido a la casa espírita, esperando orientaciones y confort para los dramas que llevaban como cruces ocultas, íntimas y afligentes. Cuando el encargado de la conferencia llegó, pudimos notar la alegría sincera que se dibujó en muchos rostros. Personas que se encontraban contraídas aliviaron las marcas de la aflicción y exteriorizaron vibraciones de simpatía que pasaron a envolver al trabajador de Jesús. De inmediato, se detuvo en una u otra fila, saludando a los amigos y a los visitantes, para que todos tuvieran la oportunidad de recibir el beneficio de las energías que también externaba. Lo acompañamos de cerca y escuchamos las solicitudes enunciadas y las silenciosas de un gran número de presentes, confiando en la inspiración que lo tomaría y en las bendiciones que iban a recoger durante el mensaje del que se haría portador. Siempre vigilante, el doctor Silvio nos dijo: el espiritismo es una doctrina seria,
que no puede ser utilizada para la frivolidad ni para la autopromoción de cualquiera de sus miembros. Representando al Consolador que Jesús prometió, aunque sea un hermoso mensaje portador de alegrías, no se comporta como un espectáculo hilarante para el divertimento de los frívolos. Casi todas estas personas, así como los espíritus que acudieron a este lugar, son portadores de graves cuestiones que los atormentan, anhelando una orientación de equilibrio y apoyo fraternal, para que puedan recuperar las fuerzas que les permitan continuar en la marcha hasta la liberación orgánica. Familiares angustiados por la desencarnación de seres queridos, enfermos de diversas patologías, incluyendo severas obsesiones, anhelan directrices de salud y de paz, victimados por las coyunturas socioeconómicas y de comportamiento social, necesitan bondad y auxilio para no caer en el abismo de las depresiones graves o enloquecer de agonía ante las incertezas que los atormentan. Ciertamente, no hay lugar para las carcajadas ni los exhibicionismos personales, en falsas conductas terapéuticas de naturaleza circense. Nadie más feliz que Jesús, sin embargo, jamás nadie que se le equiparara en la seriedad con que siempre trató de las cuestiones pertinentes al reino de los cielos. Puntualmente, a la hora establecida, en respeto a los compromisos de todos, el director de la casa dio inicio a la reunión de estudios, convocando a los presentes a la oración gratulatoria y solicitando inspiración para las labores de la noche. A medida que hablaba con unción, fue aureolado por una delicada luminosidad que de él mismo se expandía. Enseguida le cedió la palabra al responsable de la disertación de la noche, que abordó la parábola del hijo pródigo, leyendo con cuidado el texto y de inmediato interpretándola en términos compatibles con los conocimientos actuales de la psicología, de la filosofía, de la ética, de la sociología y especialmente del espiritismo. Nuevos ángulos fueron abordados, sutilezas ocultas en las lecciones fueron expuestas, actualizaciones de las enseñanzas tuvieron su momento de presentación. Todo esto en un lenguaje correcto y en tonos coloquiales, llevando a los oyentes atentos a reflexiones interiorizadas que los irían a ayudar a entender el significado profundo del mensaje de Jesús. Entremezclando la disertación con observaciones joviales, de vez en cuando, en una metodología pedagógica saludable que no disminuía la gravedad del contenido, inspirado por un noble estudioso de nuestro plano, a todos nos sensibilizó con la palabra ennoblecida y cariñosa. Al terminar, la psicosfera del ambiente era de paz, abriendo espacio para la aplicación colectiva de los pases, cuando los médiums dedicados a la labor tomaron sus posiciones en diferentes lugares, iniciándose las vibraciones que canalizaron, para todos los presentes, las energías revigorizantes que los sensitivos absorbían y distribuían, iluminando todo el amplio espacio. Familiares desencarnados se acercaron a sus afectos y los inspiraron, mientras éstos oraban fervientemente y al término, después de la oración de cierre, todos salieron dominados por un inefable bienestar y renovados interiormente para los enfrentamientos de la evolución. A continuación, el compañero expositor se dirigió a una pequeña sala contigua, donde prosiguió oyendo y aconsejando a las personas que fueron seleccionadas de antemano por los asistentes fraternos. Siempre acompañado por abnegados mensajeros de nuestro plano, bajo la orientación de su mentor, ofreció el alimento nutritivo de la palabra del Evangelio, con las aclaraciones espíritas en torno a los problemas de cada uno, mientras los benefactores espirituales se encargaban de anotar la dirección de cada paciente para que prosiguieran ayudándolo con los recursos que poseen. El orden, la disciplina y el aseo de la institución se hacían presentes en todas partes, demostrando que el servicio del bien no debe ser hecho de improviso, de cualquier manera, mereciendo el respeto que se dedica a todas las cuestiones relevantes. Después de algunas horas de atención, el compañero se dirigió al hogar con algunos amigos que lo acompañaban en la labor, mientras nosotros nos quedamos participando de las actividades que proseguían en nuestra esfera de acción. Aunque las instalaciones fueran cerradas en el plano físico, conferencias espíritas se sucedieron en el salón, y en los otros sectores, espíritus fervientes en el deber continuaron en atención a los necesitados de toda índole. El trabajo es la tónica de mantenimiento del equilibrio en todo lugar. El descanso es una necesidad orgánica. Sin embargo, cuando se busca demasiado descanso, se huye al deber bajo falsos pretextos,
ya que el cambio de actividad, despertando nuevos estímulos emocionales, también funciona como renovación de energías. La noche avanzaba, cuando llegaron los trabajadores especializados en el tipo de reunión que pronto tendría lugar. En la sala mediúmnica, especialmente reservada para las atenciones de desobsesión, la movilización de los espíritus dedicados a la labor era significativa. Se había cerrado una labor, y técnicos en limpieza psíquica ambiental se adentraron en el recinto para prepararlo para el próximo compromiso.